¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema, un concepto que debería ser muy relevante en nuestra sociedad, que estamos hablando de la cultura de paz. Y para eso tenemos al comunicador Roberto Pérez, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias por la invitación, con gusto. Bueno, Roberto, para iniciar y tener en contexto todo lo que vamos a hablar, si podrías contarnos cuáles son los elementos que conforman una cultura de paz en una sociedad. Bueno, sí, digamos que el concepto de cultura de paz es un concepto bastante contemporáneo, ¿no? Es decir, se empezó a hablar de la necesidad de una cultura de paz frente a los conflictos bélicos más atroces que hemos tenido en el siglo XX, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces resulta que desde entonces empieza a hablarse ya desde el Concierto de las Naciones, se empieza a hablar sobre la necesidad de crear una cultura que evite o que confronte con las posibilidades de la violencia o de resolver nuestras diferencias a través de la violencia. Entonces, luego vinieron una serie de celebraciones, conmemoraciones que se fueron marcando ya a finales del siglo XX para conmemorar lo que es una cultura o fomento de una cultura de paz, que lo que busca en general es, digamos, sustituir nuestros conceptos bélicos de resolver los problemas a través de la violencia o la lucha por una forma más dialógica y más cooperativa, ¿verdad? Una sociedad, en ese caso, más humanista, que supere las diferencias en términos de desigualdades sociales, que sean más integradoras y en general que busque un ser humano más libre, ¿verdad? Para tomar decisiones conscientes. Ahora bien, en la actualidad, ¿qué nos acerca o qué nos aleja de la cultura de paz? Yo creo que hay un problema. En las sociedades nosotros necesitamos construir, tenemos que tener una mente abierta hacia las transformaciones sociales, al cambio social. Pero también hay que entender de que toda transformación social implica resistencia, ¿no? Es decir, aquellos que están bien con el status quo resisten ante eso y eso implica siempre una lucha. Por eso que cualquier búsqueda de la paz también tendrá en el fondo una lucha frente a quienes no desean esa paz. Por eso que se habla de cultura, es decir, crear una conciencia en la ciudadanía de que debe exigir precisamente crear unas condiciones de bienestar, ¿no? Los estados, lógicamente, son los llamados a que esta cultura se promueva. Pero bueno, nosotros vemos hoy en día como realmente más que una cultura de paz, estamos viendo una cultura de división, ¿no? Es decir, ellos, nosotros los buenos, ellos los malos. Y luego estamos viendo ya de parte del gobierno algunos actos que distan de buscar la paz, como la militarización, como potenciar la represión como mecanismo para superar problemas de seguridad nacional, que no deben ser la única, si es una forma, pero no la única forma de poder enfrentar problemas sociales como los que vivimos en El Salvador. Bueno, ya lo mencionabas un poco, pero si podíamos profundizar a quién le compete crear esta cultura de paz. ¿A quién le compete? Sí, le compete directamente al Estado, ¿no? Es decir, el Estado debe asumir una posición de qué tipo de ciudadano queremos construir. O sea, lo que algunos filósofos le llaman el ser salvadoreño, la esencialidad del salvadoreño que buscamos. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad que divida o una sociedad que integre? En ese sentido, la estructura que tiene el Estado desde la educación es fundamental. La estructura de la administración de la justicia es fundamental para que podamos nosotros gozar plenamente de derechos asistidos, ¿verdad? Por eso es que el tema de cultura de paz está íntimamente vinculado con el de derechos humanos, ¿no? Va a la par. Algunos lo ven como una forma, como una consecuencia o como la ruta práctica para tener una cultura de paz. Y eso es cierto, es decir, si no tenemos garantías de nuestros derechos humanos, efectivamente no tendremos tampoco una cultura de paz, ¿no? Bien, ahora bien, ¿qué esfuerzos, si es que los hay, se podrían resaltar de parte del Estado
para construir esta cultura, para consolidar ese concepto? Yo creo que es un tema, si bien es cierto, es conceptual. Yo tengo una posición muy personal de que todo ser humano tiene sus valores, ¿no? Es decir, todos en general buscamos la paz, la tranquilidad, el gozo de nuestra vida plena. Lamentablemente hay fuerzas o contextos que en realidad no permiten, por el modelo cultural que se nos ha inculcado del consumo y de nuestra reproducción material, suponer que nuestra realización está únicamente en el dinero. Entonces, frente a esos aspectos de esa materialidad, y que de alguna manera lo fomentan también los estados en términos de que los derechos económicos, digamos, constituyen incluso hasta la felicidad plena del ser humano, pues limitan que realmente nosotros tengamos una concepción distinta de cómo ver el mundo y cómo relacionarnos con la sociedad. Por eso soy partidario de que hay un problema, digamos, epistémico de cuál es la forma en que se administra el poder. O sea, nosotros necesitamos decolonizar, porque nosotros tenemos una visión del Estado a partir del poder que está íntimamente ligado con el Occidente. Un Occidente que se ha construido a base de guerras, de conflictos, de someter. Somos, por tanto, en Latinoamérica pueblos sometidos. También la colonización fue avasalladora en ese sentido. Entonces no hemos podido ni siquiera construir una cultura con un imaginario que pueda hacernos transitar a un pensamiento distinto sobre eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Es decir, pensar que tenemos que construir un concepto distinto de sociedad. Y eso es importante, la educación. Pero valdría la pena preguntarse qué tanto, como jóvenes, nosotros hemos sido, al menos, aunque hay temas como la historia fundamental para entender lo que tenemos que transformar en la sociedad, lejos de eso, ¿en qué momento nosotros ocupamos nos dijeron, nos inculcaron el concepto de cultura de paz? Creo que tampoco en las universidades está sucediendo eso. Como transversalidad, por ejemplo, de la formación, no lo vemos. Quizás en las facultades que administran carreras humanísticas podemos ver, porque los programas inevitablemente lo plantean, las ciencias jurídicas también lo tendrán, poco las ciencias económicas, pero todas las ciencias naturales, creo que distan mucho de que realmente se pueda hablar realmente de una cultura de paz. O sea, el concepto como tal no está enraizado, pero creo necesario que para poder realmente avanzar en una nueva sociedad necesitamos primero conocer nuestras raíces. El programa de estudio lo tienen claramente. Historia, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros hemos vivido en los últimos 200 años? Pongamos. En los años 30 tenemos represión indígena en la zona paracentral del país. En los años 30 del siglo XX tenemos una en la zona occidental. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Estamos viviendo también los embriones de represión que podrían estarnos conduciendo a levantamientos que en el futuro, coincidentemente, cada 100 años terminan sucediendo. Y como algunos historiadores también lo anticipan. Entonces, la historia es necesario conocerla para poder anticiparnos a escenarios que podrían romper cualquier posibilidad de poder fomentar una sociedad con mucha más tranquilidad, con mucha más paz y convivencia. Infiero que la consolidación de la identidad es muy importante para la consolidación de la cultura de paz. Exactamente. De hecho, creo que el gran problema que tenemos con países como los nuestros, uno ocupa el concepto nación, porque no tenemos entonces un plan de nación. Cada gobernante dice que el que hizo el anterior estuvo mal y que hoy lo hacen bien. Periodos después empiezan a decir que todo lo que se hizo antes no estuvo bien. Bueno, pero ¿cuál es el concepto de nación para poder medir exactamente qué es lo que hemos hecho? Entonces, hay unos índices económicos que nos ayudan bastante, como los índices de desarrollo, hoy se habla también de índices de felicidad,
que son buenos indicativos, pero ¿sobre qué base lo estamos construyendo? Creo que una cultura de paz tiene que ver también con el contexto socioemocional, digamos, que tiene la población, los ciudadanos, acerca de por qué son salvadoreños, pero cuál es esa identidad. Y por eso ponía como ejemplo el mismo tema de los mismos levantamientos que han existido indígenas. Cuánto nosotros reconocemos que nuestras raíces se encuentran exactamente en esta cultura ancestral. Y esto nos llevará también a pensar cómo también ellos administraban el poder. Nosotros administramos el poder de una visión colonizadora, pues. Entonces, si nosotros pensamos como ocupando un término más de los pueblos indígenas que construyen tejidos, construyen redes, que nos articulamos en función del otro, creo que la sociedad caminaría de manera distinta. Y por eso es importante tener esta identidad, saber que tenemos un origen, pero también sabemos que ese origen nos conduce hacia algo en el futuro. Ahora bien, teniendo claro de que el responsable de construir esta cultura es el Estado, pero también desde la ciudadanía, ¿cómo se puede practicar? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para construir la cultura de paz? Sí, este es el otro, o sea, hay que ser más humanista, ¿verdad? A mí me gusta más hay dos términos que a mí me gusta ponerlos como ejemplo. Uno que es el filósofo Levinas, ¿no? Que habla sobre la otredad, ¿no? Es decir, somos una cultura yoísta hoy en día, es decir, que la sociedad tiene que funcionar hacia mi beneficio y no al beneficio del otro. Ir al encuentro del otro es fundamental en nuestras sociedades. Me gusta también un concepto que es la compasión, por ejemplo, ¿no? Que es un concepto traducido al español, pero es una conceptualización budista que dice que mi dolor nunca va a ser superado hasta que no exista el dolor del otro. Por tanto, en la medida que yo trabajo para superar el dolor del otro, supero mi propio dolor. Y ese es un concepto de integración, ¿no? Que lógicamente no lo estamos viviendo, pero hay otro problema que está a la base, es decir, la sociedad se tecnifica de tal manera que estamos teniendo procesos de distanciamiento. Es decir, el principio de otredad significa proximidad. Es decir, entre tu persona y mi persona hay una proximidad, hay un intercambio, hay un diálogo, hay una conversación. Me escuchas, te escucho. Pero las mediaciones que están teniendo las tecnologías ya están provocando un imaginario de cada vez más distanciamiento. Yo ahora resulta que soy un ciudadano global, pero no puedo conversar con mi vecino, por ejemplo. Bueno, se da el caso, ¿no? Que a veces uno no conoce ni el nombre del vecino, ¿verdad? En la colonia o las directivas es un gran problema para ponerse de acuerdo en hacer obras para las colonias, ¿verdad? Exactamente, y hay muy poca participación. Tenemos un estudio en la universidad que analizamos la percepción que tiene del ámbito ideológico y político de la ciudadanía. Y nos llamó la atención que cuando preguntamos cuánta formación política tiene usted, se considera que tiene. Y hay bastante optimismo, todos ponen por arriba del 50%, dicen que tienen por lo menos una buena base. Y cuando le preguntamos si usted se organiza en algún ámbito cultural o político, partidos políticos, sindicatos, organizaciones, juntas directivas residenciales, equipos de fútbol, el porcentaje es mínimo. Ni en las iglesias, pues. O sea, cuando vemos el porcentaje de la población que está organizado, es un porcentaje tan pequeño, pero todos decimos que tenemos formación política. Ahora, cuando hablamos de aspectos, hablamos no política partidaria, pero sí al menos una cultura política. La cultura política significa el intercambio, el hecho de compartir con los demás sobre la base de un bien común. Las comunidades, mi residencia, la seguridad, el bienestar para los niños que están en crecimiento ahí, es una responsabilidad de todos. Sin embargo, hay mucho distanciamiento en esto. Bueno, Roberto, hemos finalizado. Le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sé que es un tema bastante amplio y muy
y requiere de mucho humanismo para que nosotros podamos conocerlo y comprenderlo también. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de la entrevista, esperamos que la hayan disfrutado. Recuerde, este 21 se celebra el Día Internacional de la Cultura de Paz. Sea buena con los demás, nada nos cuesta. Sigo con más de miradas.